2017 avanza y pese a que son pocos los días y las semanas, es reiterado el anuncio, el señalamiento. Las finanzas públicas del gobierno están mal. Se requiere tomar medidas extraordinarias. La pregunta es, ¿qué tan mal están? ¿Por qué no funcionó la reforma fiscal que se hizo al principio del sexenio? De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. El presupuesto de egresos de la Federación aprobado para ejercer el gasto público durante 2017 asciende a poco más de 4 billones de pesos. Este presupuesto autorizado se divide en gasto programable y gasto no programable. El gasto programable corresponde al financiamiento de servicios públicos y de sus instituciones correspondientes. A este rubro se ha asignado el 73% del gasto presupuestado para 2017. El gasto no programable corresponde al pago de obligaciones como la deuda pública, además de las participaciones y aportaciones a entidades federativas y municipios. A este rubro le fue asignado el 23% del gasto público total. Es importante mencionar que este año el presupuesto asignado a deuda pública y participaciones a entidades aumentó un 12% en comparación con el monto asignado en 2016. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que la deuda del país alcanzó en 2016 su punto más alto en los últimos 7 años, pues la deuda pública representó el 50% del Producto Interno Bruto en 2016, mientras que en 2010 representaba tan solo el 36%. Esto refiere que el ejercicio del gasto público ha sido deficitario desde 2010, lo cual significa que se gasta más de lo que se ingresa al erario federal. Y aunque esto es una medida gubernamental que pretende tener beneficios económicos y sociales a largo plazo, hay que atender que en la actualidad el Banco de México redujo su rango de crecimiento de 3 a 1.5%. Además, existe un entorno de menor confianza e incertidumbre después de la elección presidencial estadounidense. Desde el pasado 8 de noviembre de 2016, el tipo de cambio pasó de 18.50 pesos por dólar a 21 pesos por dólar. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana es vulnerable a choques externos, pues sus socios comerciales están implementando políticas proteccionistas. Es necesario que las decisiones de la administración pública sean eficientes para que la economía mexicana despunte en un nuevo curso de desarrollo y fortaleza financiera, de la mano del beneficio social y el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. Muchas gracias por estar con nosotros en otro programa de México Social. Hoy tenemos un tema que, como anunciaba al inicio, es un tema central. Durante varios años siempre ha sido un tema recurrente. Por eso agradezco mucho a Noel, a Héctor, maestros, expertos, doctor en finanzas públicas, la reflexión de que mucho de lo que no se puede hacer o mucho de lo que se hace es por la situación de las finanzas públicas. Pero sobre todo porque pareciera ser que la reforma fiscal de inicio de esta administración, en un momento, en un imaginario, puso la idea de que eso sí estaba resuelto, pero 3 años después, 4 años después, parece que no. Antes de entrar a eso, agradeciéndoles nuevamente que esté en el programa, Héctor, quisiera que nos explicaras qué debemos entender por finanzas públicas. Vamos por lo más esencial, o sea, porque el lenguaje de los economistas, de los administradores, es un lenguaje en sí mismo críptico. Algunos dicen para defender la manera que nadie entiende exactamente los conceptos y no los explican. Por eso me gustaría, aprovechando su enorme conocimiento, es cuando decimos finanzas públicas, ¿qué estamos diciendo? Sí, mira, yo creo que es una pregunta muy buena para comenzar. ¿Podemos pensar finanzas públicas como con un símil, con una economía familiar o con una empresa? En última instancia es el dinero del que dispone el gobierno. Entonces, queremos un gobierno que gaste y que gaste para su propia operación, mantenimiento, sostenimiento del gobierno y para darle servicios a la población. Servicios que típicamente son catalogados más de corte social o más de corte económico, porque necesitas un gobierno que también invierte en infraestructura para que el mismo país camine. Entonces, eso es por el lado de gasto. Y ese gasto siempre, y es muy importante para
decírselo a la gente que amablemente nos ve, que tiene que estar ligado a una fuente de ingresos. Para que el gobierno pueda gastar, tiene que tener ingresos que típicamente son impuestos. México era en muchos sentidos privilegiado y yo creo que es algo que vamos a discutir durante el programa, porque además de los típicos impuestos, teníamos una gran renta petrolera. Entonces, resumiendo, Mario, tenemos un gobierno que queremos que gaste, que este gasto tiene que estar respaldado en una fuente de ingresos o en un endeudamiento, que va a ser otra de las palabras que yo creo que en los siguientes años vamos a estar escuchando mucho. No, hablemos de la parte de gasto. Cuando decimos gasto nos referimos también a una dimensión, el presupuesto de egresos de la Federación. Me corrigen, que es donde está, digamos, definido en qué se va a gastar. Y en ese sentido, ¿cómo podrías describir o darnos este marco cuando decimos presupuesto de egresos de Federación, que es lo que se va a gastar? ¿Cómo se estructura? ¿Cuáles son los grandes rubros en que se estructura y cómo definiría esos grandes rubros para entender que aunque el presupuesto tiene dimensiones, yo diría casi inimaginables, 4.888.000.000.000 de pesos, una cifra realmente difícil incluso de imaginar escrita, esa cifra tiene una expresión en el gasto, en el presupuesto. Descríbenos, los grandes trazos de esa parte de gasto. De acuerdo. También agradecer la invitación al programa. Gracias. Y complementando lo que decía Héctor, es la contraparte, ¿no? La parte de ingresos es las contribuciones que todos los ciudadanos hacen al sector público, al Estado mexicano, y la parte del gasto, la parte del presupuesto, son las contraprestaciones que recibe la ciudadanía. Esto es los bienes, los servicios que reciben del Estado, ¿no? Y en este sentido, el presupuesto se compone en dos grandes rubros. La parte programable, que es la parte del gasto ligada a programas presupuestarios, a bienes, a infraestructura, directamente subsidios, es lo que se puede decidir. Exactamente. Son los programas, digamos, lo que se ve materialmente en un servicio o en un bien que se le dota a la población. Y la parte no programable, que son los compromisos de ley que tiene el sector público o el gobierno en términos de gasto. Aquí están las participaciones que van del ramo 28, que van a los estados y a los municipios, que están atados a una fórmula que va relacionada con la recaudación federal participable, con una parte de los ingresos, y está el costo financiero de la deuda, y esto es cuando tú adquieres deuda, pues digamos, tienes una tarjeta de crédito, tienes que pagar los intereses o la mensualidad sobre la tarjeta. Esa es la parte del costo financiero. Ahí ya llegamos a una obligación legal de destinar recursos a estas dos grandes dimensiones de gasto. Digamos que ahí no se puede tomar una decisión digamos, en el proceso, digamos, anual, o se puede modificar el no programable. O sea, digamos, ¿es intocable el no programable? Eso es lo que, en términos de corto plazo, pues, porque no tenemos muy economistas. En la parte de las participaciones, sí, porque está atado directamente a un porcentaje de la recaudación. En la parte del costo financiero, hasta cierto punto esto es correcto, porque depende de decisiones de endeudamiento del pasado. Entonces no puedes cortarlo hoy si en el pasado te endeudaste más. Si en el pasado recortaste deuda, sí podrías recortarlo. Entonces, en esas dos dimensiones, ¿cuánto del presupuesto o de este gran presupuesto, que es la parte de gasto, se va al programable y no programable, Héctor? Bueno, que esa también es una muy buena pregunta, porque el gasto no programable ha venido creciendo de manera bastante importante. Para la gente que nos escucha, por ejemplo, el servicio de deuda se esperaba, y sí quisiera platicar ahorita de eso, para este 2017 se esperaba que fueran cerca de 600,000 millones de pesos, poquito menos. Para ponerlo en puntos PIB y ahorita revisar la aritmética, se esperaba un servicio de deuda que anduviera por ahí del 2.8, 2.9. En el caso de las participaciones, y todo llegan casi a 4 puntos del PIB, ¿no? Un poquito más, como 650,000 millones más o menos. Entonces, tenemos estos dos rubros que le dejan
muy poco espacio, le dejan muy poco espacio al resto del presupuesto, que a mí me gustaría que lo platicáramos. Ha habido un tercer elemento por ahí que también algo salió a discusión en septiembre, octubre, que es el aumento en el gasto en pensiones. Pero de repente nos encontramos que entre las participaciones, el servicio de la deuda y el gasto del gobierno por parte de pensiones, el espacio fiscal, y si quieres ahorita lo definimos, que le deja al gobierno es muy pequeñito. Hablemos de eso. Cuando decimos el espacio fiscal, esta diferencia entre lo programable y no programable, es muy pequeño, digamos, del gasto programable, porque todo está comprometido por decisiones anteriores. Por decisiones anteriores que estuvo tomando el país, por compromisos legales, etcétera. Pensiones típicamente se pone como parte del programable, porque sí hay programas que lo incluyen. O sea, no está en esta parte, digamos, del no programable. Pero, su naturaleza es muy similar a los otros dos rubros que discutíamos. Pero en términos de porcentaje, digamos, cuando cada año, ¿cuál es el porcentaje de este gran presupuesto? Sí. Y después calificamos de gran presupuesto, ustedes lo califican. ¿Cuánto realmente está disponible para acciones nuevas o para continuar que no esté ya comprometido o por pensiones o por servicio de la deuda o finalmente por el gasto que se quiere transferir a los estados por una fórmula que está acordada y que no se puede modificar? ¿Cuánto queda? Realmente muy poco, porque, y quisiera, no sé si ahorita no quisiera profundizar en el asunto, hay algo que a mí me gusta mucho mencionar. Para bien o para mal, algo que ocurre en las finanzas públicas mexicanas es que tanto en nuestra ley de ingresos como en nuestro presupuesto de egresos de la Federación metemos los ingresos y gastos de las empresas productivas del Estado. Entonces, este número que tú dabas del 4.8, 4.9 billones es muy impresionante, pero de entrada, si uno piensa en una regla T contable, no deberíamos de estar considerando a las empresas productivas del Estado, desde mi punto de vista, porque las pones en ingresos, pero no son recursos que el gobierno pueda utilizar para construir escuelas o para pagar médicos, enfermeras, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene su contraparte por el lado de egresos. Más aún, muchas veces la misma operación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad son deficitarias. Entonces, no solo es que se coman todos sus ingresos, sino que te agarran una parte de la bolsa general de ingresos. Toman de lo poco que se tiene. Déjeme un corte y regresamos, porque viendo que, y me gustaría que entráramos por ahí, o sea, cuando decimos 4.8, 4.9 billones de pesos, bueno, a cualquier persona se le hace una cifra gigantesca, y me gustaría que entráramos por ahí. ¿Realmente es una dimensión mayor, importante para el tamaño de economía? Porque también está esta otra dimensión que, regresando del corte, quisiera que entráramos. Bueno, esta administración entró con una reforma fiscal. ¿Cómo la califican? ¿Realmente qué tan benéfica está? ¿Y cómo llegamos a este 2017 en el que parece que no alcanza y que estamos en una situación más allá de la situación inédita del nuevo presidente americano? Estamos en una situación muy compleja en términos de finanzas públicas. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre esta realidad de que hoy, 2017, febrero de 2017, se insiste de la debilidad de las finanzas públicas. La pregunta sigue siendo, ¿realmente están tan débiles? ¿Realmente son una situación amenazante? Y si es así, nos gustaría que nuestros invitados nos contestaran, bueno, ¿qué hacemos para salir de esa debilidad? Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo con los criterios generales de política económica de 2017, se estima que en 2016 la deuda pública alcanzó su máximo punto desde 2010, representando 50.5% del Producto Interno Bruto mexicano. Se espera que en 2017 esta sea de 50.2% y que disminuya a 47.7% en el año 2022.
No le entremos por tratar de dar idea de la dimensión. 4.8, 4.9 billones de pesos. Pareciera ser una cifra muy importante, suficiente. ¿Y cómo hacemos compatible esta idea de esta cifra con esta afirmación que parece que se extiende de la debilidad de las finanzas públicas? Es una cifra, digamos, que podríamos decir que muestra la fortaleza de las finanzas públicas, y si es así, ¿por qué esta noción de debilidad? O sea, ¿dónde está la debilidad en esta cifra de 4.9? Y quisiera que lo ligaran con pues iniciamos el sexenio con una noción de que había una reforma fiscal, muchos la calificaron de bien alineada, parecía que tenía grandes lineamientos positivos, pero 3 años después, 4 años después, el argumento es que las finanzas públicas están amenazadas y hay que tomar decisiones dolorosas, políticas y económicas. ¿Cómo hacemos compatible estos discursos de reforma de una cifra de este tamaño y amenaza del 2017? Noel. Sí, empezando por el tamaño del presupuesto, casi 4.9 billones de pesos del presupuesto de 2017. Parecería una cifra muy grande, sobre todo si se compara con los últimos años, cómo ha evolucionado del año 2000 a la fecha. Pero yo creo que hay que verlo en perspectiva del tamaño de nuestra economía. Esto representa aproximadamente una cuarta parte, alrededor de un 25% de nuestra economía. Si comparamos esto con otros países, sobre todo de la OCDE, pues México tiende a calificar siempre a tener un bajo gasto en comparación con otros países, algunos más desarrollados, pero incluso que otros países con el mismo o un nivel de desarrollo similar a México. Entonces, en ese aspecto parecería que el gasto no es suficiente. Y ciertamente me parece que no es suficiente porque no necesariamente estamos contemplando todo las necesidades de gasto. O sea, esto nos da las necesidades de lo que se tiene que programar para el siguiente año. Pero ahí no estamos contabilizando las presiones que tenemos hacia adelante. Por una parte, tenemos una transición poblacional demográfica muy fuerte que nos está haciendo tener presiones en salud cada vez mayores, una población que vive más tiempo, afortunadamente todos vivimos más, pero también eso implica que nos enfermamos de cosas más complejas, que enfermedades crónico-degenerativas, y que tienen un peso mucho más fuerte sobre los requerimientos de salud hacia adelante. Eso es uno. Por otra parte, la educación, queremos tener más educación de mejor calidad y esto implica recursos, ¿no? Y por otra parte las pensiones, son compromisos que adquirimos en el pasado con la población que está por jubilarse en los próximos años y que tenemos que tomarlo en cuenta, pero también tenemos una generación actual más joven, o todavía los niños en este momento, y tenemos que pensar en ellos, porque hacia adelante ellos se van a tener que jubilar, y tenemos que invertir en su educación y en su capital humano, su salud, su alimentación, para que ellos puedan contribuir de forma activa al desarrollo económico del país. Entonces, esto no lo estamos contemplando en el presupuesto de hoy, o sea, estamos invirtiendo algo, pero no estamos viendo hacia adelante. También tenemos pasivos contingentes, ¿no? El tema de pensiones es uno de ellos, pero tenemos otro tipo de pasivos que están ahí que no sabemos exactamente cuánto es. Tomando todo esto en cuenta, yo creo que no es suficiente. Yo creo que los requerimientos de gasto, las presiones de gasto son mucho mayores a lo que estamos viendo. O sea, no es suficiente hoy y mucho menos para lo que va a necesitar en los próximos años. Déjeme anotar para quien nos ve, cada año nuestro país crece en 1.500.000 nuevos mexicanos. Hay una demanda poblacional por el crecimiento demográfico, más el tema de las coberturas o insuficiencias de las universidades públicas. Solo 4 de cada 10 jóvenes tienen acceso. Hay una enorme necesidad de infraestructura, más los gastos brutales del sector salud con las enfermedades como diabetes, las crónico-degenerativas que demandan, y estamos en un país de pobreza que tiene matices, dimensiones de enfermedad, de muertes evitables, pero también de una falta de servicios, y entiendo muy bien. Y en ese sentido, si no es del tamaño que debería ser, explíquenos, la reforma fiscal que se hizo al principio no debió haber resuelto esto. ¿Qué tanto resolvió? Parece que no mucho, porque hoy estamos en el discurso de que las finanzas públicas requieren dolorosas decisiones, como es el tema de gasolina. La reforma fiscal del presidente Enrique Peña, ¿qué tanto nos dio? O sea, ¿por qué se quedó tan corta 4 años después? Mira, yo creo que excelente pregunta. Yo puedo entender que haya sido una reforma fiscal que a mucha gente no le gustó, por diferentes razones.
Pero si ahorita estamos en un problemón, ahí te encargo el contrafactual. Si no hubiera sucedido, O sea, sin esta reforma esto estaría en situación gravísima. yo creo que tendríamos un gran problema. Ahora, a mí me parece que la reforma que originalmente se estaba contemplando no fue la que sucedió. Y ese dato hay que ponerlo sobre la mesa. Más aún, probablemente lo que terminamos viendo no fue ni el plan B. Alguien diría fue por ahí un plan C o un plan D, algo. En mi opinión, en gran parte fue porque venía una reforma mucho más agresiva, mucho más profunda, pero lo que terminamos viendo se dio terreno a la energética, que en muchos aspectos pues, fue tremendamente revolucionaria y yo creo que un cambio de paradigma enorme para la historia del país. Terminó una reforma más chica que en otras circunstancias se hubiera sentido hasta más o menos generosa. Pero además de que nos alcanzaron todos estos compromisos de los que veníamos platicando desde hace rato, también sucede que fue la caída en los precios del petróleo, etcétera, etcétera. Hay que recordar que hubo un punto donde de renta petrolera entraban, ya descontando la operación de Pemex, etcétera, entre los impuestos, los derechos y todo esto, el gobierno terminaba agarrando 4 o 5 puntos PIB para gasto público. Para dar proporción, ¿cuánto dio la reforma fiscal de este sexenio? 1.6 del PIB. O sea, esa es la dimensión de la pérdida Sí, porque y se la perdieron limitación de lo que se logró conseguir. Sí, se terminan perdiendo como 3,5 puntos del PIB. Por reforma fiscal se terminan consiguiendo como 1.6. Por toda la cuestión de dejar los subsidios a los combustibles, y el IEPS que pasó de negativo a positivo y todo, sí, el impuesto especial para producción y servicio para combustibles se tiene como 1.3, 1.4. Entonces, si tuviéramos que netear, podemos ver como que entre los dos efectos se tuvo más 3 puntos del PIB, se perdieron como 4, entonces nos falta alrededor de 1 punto PIB. Pero además hubo este gran incremento en las presiones de gasto. Entonces, no logramos compensar lo que perdimos y tenemos una serie de gastos nuevos. Ese es el punto al que estamos ahorita. Queda muy claro de que, por ejemplo, lo que se perdió por el colapso del precio del petróleo no logró ser compensado por la reforma, pero aparte de eso, sí hubo incremento del gasto, más allá, digamos, de lo no programable. Una de las grandes discusiones es, y a mí me gustaría que entráramos, es que no solo eso pasó de que hubo otras presiones de gasto, me gustaría, si tienen datos, en qué más gastamos, pero también hubo un endeudamiento. Sí. O sea, hubo un fenómeno de dejar ir la parte de ingresos. Sí, una reforma fiscal que sí dio algo, un mayor endeudamiento, pero esos dos efectos no lograron compensar lo que se perdió. Eso es lo que se está viendo en las finanzas. Pero, ¿de qué tamaño fue el incremento del gasto, más allá de esas obligaciones? ¿Y de qué tamaño fue el endeudamiento? ¿Well? Pues el incremento del gasto de 2009 más o menos a las últimas cifras de cierre de 2016 ha sido alrededor de 5 puntos del PIB. En el mismo periodo, la deuda agregada ha crecido en alrededor de 13 puntos del PIB. Entonces, parte del endeudamiento adicional se está yendo a mayor gasto, pero también a compensar la caída de ingresos que tuvimos. Entonces, el gran paradigma de la deuda es que pues uno piensa normalmente, uno debería de endeudarse para invertir, para tener rendimientos más altos con lo que está haciendo con esa deuda que lo que uno va a pagar en tasa de interés, por decirlo así de forma sencilla, ¿no? Pero no se está viendo porque uno, no está ni creciendo la inversión, que es a donde se debería ir la deuda, y segundo, pues tampoco está habiendo un mayor crecimiento en la economía, inclusive con un mayor gasto de este tamaño. Entonces, hablaríamos de un impulso fiscal que fue la idea de incrementar el gasto, subir el déficit después de la crisis financiera de 2008-2009, pero no rebotó la economía y después de eso se estancó y cayó. Entonces, creo que ahí tenemos un problema fuerte
contribuye, aparte de todos estos otros problemas que hemos mencionado, de que el gasto no está siendo productivo y que la deuda no se aprovechó para lo que debió haberse ni el aprovechado. gasto fue productivo en términos de un gasto que genera crecimiento, y los recursos de ese gasto, algunos de la deuda, tampoco contribuyeron. Y tenemos esta, yo diría que la paradoja, o sea, el país sí invirtió, bueno, sí gastó más vía endeudamiento y vía pues el uso de los recursos que provenían de la reforma y lo que todavía se tenía, pero no se logró el efecto esperado, un crecimiento de la economía que aprovechara esos recursos. Déjame ir a un corte porque la pregunta es, pues, ¿en qué gastamos? Y la pregunta es, ¿no debimos habernos endeudado? O sea, ¿cuál sería para ustedes, digamos, en un escenario deseable, lo que debió haberse hecho, dado, se dice fácil ahorita, dado la evidencia que tenemos? Pero déjenme ir a un corte y regresamos porque la situación es que, como nos dicen los expertos, los que han analizado durante años, sí hay una enorme debilidad en las finanzas públicas, pese al endeudamiento, pese a que hubo una reforma fiscal, y aunque el gasto en algún momento se asumió o discursivamente se decía que era necesario para que la economía creciera, este gasto no generó el crecimiento, y entonces estamos en una situación enormemente compleja, en un escenario global muy complejo, que es importante comprender porque la pregunta es no solo qué va a pasar, sino qué tenemos que hacer si seguimos aquí. Vamos a un corte y regresamos para preguntar qué va a seguir pasando tal y como están las cosas, de acuerdo a los números que hoy tenemos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con los índices de precios al consumidor publicados por INEGI, la inflación anual registrada en 2012 se ubicó en 3.57%, en 2013 creció a 3.97%, en 2014 registró su pico máximo en lo que va de esta administración, al ubicarse en 4.08%, y en 2015 se registró el nivel más bajo con 2.13%. Para el año 2016, la inflación anualizada fue de 3.36%, y algunos expertos esperan que para 2017 el impacto del alza de los precios en este inicio de año ubique el indicador de 4.7% a 5%. Héctor, sabiendo que estamos haciendo de algo muy complejo una descripción muy simple, parece que la conclusión es gastamos mal los recursos que obtuvimos por distintas fuentes, y dos, este endeudamiento que se hizo estaba bajo un escenario de crecimiento de la economía que no se dio. Justo. Y por otra parte, pues el fenómeno global, ¿no? O sea, las tasas de interés se han ido para arriba, y obviamente pues eso afecta brutalmente el servicio de la deuda. Digamos que eso no era, deja pensarlo, no era previsible cuando se toman estas decisiones, pero ¿cómo calificaría? Sí es válido el argumento, se sustenta y se puede señalar que se gastó mal, más bien, el gasto no se hizo en inversión física y no generó crecimiento. Y hay un tema, digamos, para los expertos que nos expliquen en qué se gastó entonces, digo, porque finalmente sí se incrementó el gasto. Sí. Mira, yo quisiera dividir la respuesta bien puntual en tres cosas. No podemos entender el gasto público que estamos observando ahorita sin lo que pasó en el 2003-2004, donde todas las variables que tenían que ver con los ingresos petroleros se nos alinearon. Un precio internacional muy alto. Segundo, México producía mucho petróleo. Digo, hay que recordar que hubo un punto por ahí de 2007, 2008, donde el país llegó a producir 3.6 millones de barriles diarios. Y nuestro costo de extracción era muy bajo. Un precio muy alto. Tenías el escenario perfecto. Entonces, con un consumo interno que no llegaba al 1.000.000 de barriles diarios, imagínate que tú estás exportando 2.5 millones de barriles, que tu diferencia entre precio y costo de extracción pasaba de los $80, para hacer números muy burdos, es como si al país le entraran $200 millones diarios.
Entonces, esto fue la borrachera. Por eso, ¿dónde está ese recurso, ese dinero? Digo, no sé si hay capacidad de determinar. Sí entiendo, y sí a la Auditoría Superior de la Federación y Coneval ha documentado, hablo de lo social, ha documentado pues una gran corrupción, una enorme realidad de que no tenemos impacto de muchas inversiones sociales, o sea, no se planeó mal, pero no es suficiente esos argumentos por la magnitud. Es que parte del problema era, no teníamos un plan para infraestructura. Entonces, sí, creció el gasto en infraestructura durante un tiempo, pero en general fue gasto de mala calidad. Ahora, para entender dónde quedó todo este dinero, mucho fue a parar a los estados, donde vimos la creación de una serie de virreinatos con un gasto corriente espantoso. O construcción de muchas obras que pueden ser explicables, pero que no son infraestructura, no son caminos, no son aeropuertos, no son puertos, sean otro tipo de obras. Sí, Digo, y el asunto es que aquí yo sí tendría cuidado en meter a todos los mismos estados en el mismo saco. Por ejemplo, durante este periodo, pues uno ve una región como Occidente, Bajío, que verdaderamente tuvo un desarrollo espectacular, o sea, donde... los enclaves automotrices. Los enclaves automotrices... Pero déjame meter una variable porque ahorita me recordaste. Aparte, los estados se endeudaron. O sea, algunos más que otros, que eso es una de las grandes paradojas. Llegaban las carretillas de dinero, pero de repente muchos estados dijeron, ¿sabes qué? A mí ya me prestan por una reforma legal que hubo, se endeudaron. Entonces, es pecado sobre ofensa, porque es como si te llegara la herencia de un tío, te fuiste a una macroparranda, pero además metiste la tarjeta de crédito. Entonces... Y lo peor de todo es que no te metieron a la cárcel, ni te embargaron nada y seguiste. Y ahí está. Y ahorita alguien, no necesariamente quien está, o sea, hay gente nueva que va a pagar los platos rotos de una serie de irresponsabilidades tremendas. Entonces, sí hubo un gasto mal efectuado. O sea, definitivamente. Ahora, el tema de la deuda, en ese escenario, déjame ir a ese escenario que nos planteas de una enorme cantidad de recursos que rían por la renta petrolera, que se transfieran a los estados, ¿cuándo empieza el endeudamiento? O sea, los estados empiezan de distinta manera, con problemas graves, incluso de unas contabilidades poco claras, que está el problema, pero el endeudamiento, ¿por qué el Estado, bueno, el gobierno federal en este periodo recurre a un endeudamiento creciente? O sea, ¿había razones? Mira, es que yo creo que también eso habría que partirlo en dos partes. Los requerimientos financieros, yo creo que casi todos los gobiernos del mundo se endeudan, un poquito, todo. Pero la idea es que entre inflación y crecimiento económico, tu relación deuda-PIB se quede constante o la tengas bajo control. Incluso hubo unos años en México donde bajó esta relación. El problema fue que por ahí de 2009 decidimos meterle más estímulo a la economía, entonces se subieron los niveles de endeudamiento, pero estos no vinieron acompañados de mayor crecimiento económico. Entonces, por eso, incluso el gobierno, en particular la Secretaría de Hacienda, sistemáticamente en los últimos 6, 7 años, ha sobreestimado los crecimientos esperados para el país. Y esto lo que ha provocado es que terminemos con aunado a un incremento en los precios muy bajos durante un tiempo, la inflación no te ayudaba, tu economía no crecía, entonces esta relación deuda-PIB pues creció de manera bien importante, como Noel mencionó hace un rato. Ahora, Noel, déjame meter un elemento. Estamos partiendo que tenemos datos fiables, que realmente, ustedes no tienen certeza que estos datos, porque cuando uno ve en el periódico que nos dicen que aunque había, digamos, ciertos compromisos de austeridad, el gasto final fue mucho mayor, parece ser que en el fondo tenemos un enorme manejo discrecional de los recursos, hablo de Hacienda, ¿no? Porque finalmente se está gastando mucho más que lo que se aprueba en los criterios, en los presupuestos. O sea, también hay una parte de descontrol. Entonces tenemos problema de los ingresos petroleros cayeron, la deuda no generó el crecimiento, la reforma fue insuficiente,
y por otra parte tenemos un manejo que no se tiene el control del presupuesto pese a lo que se dice. Y en ese asunto, déjame entrar para ir llevando el programa, viene el contexto de las últimas semanas, meses. Ante esta situación, ¿cómo fue que el contexto agravó lo que ya se estaba pasando? Sí, la pregunta original. Yo creo que los datos son confiables, pero lo que hace falta es mayor transparencia en las decisiones de cómo se administran los recursos. Ahí es donde no conocemos exactamente por qué si se plantean recortes se termina gastando más. Y creo que hay varias cosas donde es un tema de simple transparencia aclarar qué es lo que está sucediendo. Cuando se tienen mayores ingresos, algunos de estos ingresos clasifican como excedentes y por ley varios de estos ingresos tienen un destino específico de gasto. Por ejemplo, si más gente va al Museo Nacional de Antropología, tiene mayores ingresos y el museo puede utilizar parte de estos mayores ingresos para cubrir los costos que le implicaron haberse promovido más o haber atraído a más gente. Creo que eso se vale. Hay otra parte de los ingresos que se tienen que ir a los fondos de estabilización, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al de las entidades federativas. Entonces, ese ingreso tiene una contraparte en gasto, pero no se aclara, es difícil llegar a los detalles de esas operaciones. Falta transparencia. Y es un tema de transparencia. Obviamente hay otra parte de esos ingresos que sí se terminan traduciendo en mayor gasto corriente. Pero yo creo que hay un punto central y que nos lleva a un punto más amplio que después quisiéramos abordar sobre cómo darle más transparencia y pensar en organismos como un consejo fiscal para ayudar a entender todas estas decisiones y sobre todo las decisiones de largo plazo que implican acciones hoy. Pero bueno, con eso quisiera regresar también al tema de lo que estaba platicando Héctor. ¿Qué le pasó? ¿Por qué hay deuda? Yo creo que para complementar, porque hemos gastado más desde 2008, finales de 2008 hasta la fecha, hemos gastado más de lo que ingresamos. De entrada, la idea fue, vamos a gastar más para impulsar a la economía. Rebotó la economía, pero debimos de habernos salido. Y este es un tema que creo que es muy común pensar que mayor gasto va a implicar mayor crecimiento. La primera lección que yo creo que surge de esto es que no es gastar por gastar, es gastar mejor. Y eso implica revisar lo que tienes y lo que estás haciendo hoy para ver si está funcionando, si es productivo, y si no, replantearlo. Y esa es una pregunta que no podemos posponer más. El tema es que este replanteamiento siempre suele ser, lleva un proceso político, de economía política muy fuerte. Y aquí es donde se tiene que pensar en instituciones que no estén pensando en términos políticos, que estén pensando en términos técnicos y de mediano plazo para ayudar a complementar, a generar información hacia estas decisiones. Y aquí lo que les comentaba de las pensiones, de los pasivos contingentes, de las presiones de gasto que tenemos hacia futuro, ¿cómo lo vamos a pagar, ¿no? Y el otro tema, yo creo que es la prudencia. O sea, al final de cuentas, el manejo de las finanzas públicas tiene que ser prudente. Y volviendo al tema de la reforma, ¿sí? Yo creo que había ya indicios de que la plataforma de producción venía cayendo. Nadie preveía que los precios del petróleo se cayeran tanto. Sin embargo, si tú planteas una reforma fiscal, yo creo que ese es un tema que sí tenemos que hacerlo ya, porque en este momento nos sentimos enfermos y si no nos tomamos la medicina no lo vamos a tomar después. En conclusión, digamos, de este segmento es, sí es necesaria y es urgente una reforma fiscal para poder enfrentar los compromisos que ya tenemos establecidos. Esa sería una conclusión, digamos, que ustedes están convencidos de esto. Sí. Una reforma hacendaria que implique una reorganización, reestructura del gasto y también una parte de fortalecimiento de los ingresos. Bien, déjame ir un corte y regresamos porque es necesario entonces explicar el gasolinazo, como se le ha dicho, este incremento en precios, este anuncio y esta amenaza recurrente de que vienen más recortes y que aun cuando, más bien la depreciación del dólar puede generar incentivos de exportación, pues en términos de la deuda en dólares genera mayores costos. En fin, siempre es un asunto de blancos y negros. Déjame ir un corte y regresamos porque la pregunta es, nuevamente, ¿cómo estamos? ¿Qué va a suceder, digamos, rumbo al 18 si seguimos igual? Que sería la pregunta que, regresando el corte, me gustaría que tanto Héctor y Noel nos contesten.
De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, durante los últimos 6 años el gasto del sector público ha sido mayor a sus ingresos, lo cual ha resultado en finanzas públicas deficitarias. En 2015, el déficit llegó a su punto máximo, con menos 3.5% del Producto Interno Bruto. Se estima que en 2016 el déficit fue de menos 2.9% y que para 2017 será del menos 2.4%. Ambos han sido muy contundentes. Yo tengo un sentimiento, una sensación, percepción de que como vamos a una situación grave en términos de finanzas públicas. Entonces, así como estamos, lo que ha pasado del incremento en precio, ¿cuál sería el escenario, digamos, inercial como están las cosas al 18? ¿Cómo lo podrías describir? Un escenario inercial en base a lo que está pasando en este principio de año, el de 2017. Pues yo creo que es un escenario muy complicado. Primero, si el año que entra, por todos los problemas externos, macroeconómicos y demás, el crecimiento de la economía es menor al proyectado, al 2.5 estimado, esto probablemente va a tener un efecto en los ingresos. Si hay una reducción en ingresos, pues tendría que haber una reducción también en gasto para no mantener un déficit. Porque si mantenemos un déficit, lo vamos a tener que financiar con deuda, cuando tenemos ya niveles muy altos de deuda y un crecimiento muy alto de los últimos años. Añadirle a esto el tema del tipo de cambio. Por una parte, pensaríamos que en el libro básico de macroeconomía, un tipo de cambio más débil, digamos, incentivaría las exportaciones. El tema es que nuestras exportaciones están ligadas a la cadena de producción estadounidense. El dólar americano está muy fuerte, Estados Unidos no está exportando y entonces no están demandando las mismas exportaciones para su cadena de producción que en el pasado, ¿no? Entonces, al parecer las exportaciones en este momento no nos van a ayudar a salir de este problema. Entonces, pues, el tipo de cambio en ese aspecto no va a ser positivo y va a ser negativo en el costo financiero de la deuda, porque tenemos una parte de deuda, alrededor de una tercera parte, en deuda externa, y aquí sí el tipo de cambio y la tasa de interés, que se espera que siga subiendo en los próximos años, van a afectar el costo financiero. Ahora, por otra parte, donde sí nos ayuda es en la parte de los ingresos petroleros. Si tenemos un tipo de cambio mayor, eso implica mayor ingreso petrolero en pesos. Sin embargo, la plataforma de producción ha seguido cayendo, entonces seguramente se va a netear el efecto. Entonces, sin hacer nada, el escenario es complicado. Bueno, el escenario complicado quiere decir el gobierno tendrá que hacer recortes a finales del 18, como están las cosas. Sí, si no se plantean más ingresos, el gobierno seguramente... El escenario inercial es que el gobierno va a tener, digamos, económicamente, obligado a recortar porque tiene menos ingresos derivado a una economía que no crece, un mundo globalizado exportador, Estados Unidos, que no demanda, los ingresos, digamos, de divisas caen y no se compensan por el posible incremento de precio del petróleo por la plataforma. O sea, a menos ingreso tendría que reducir porque, digamos, estaría en discusión el tema de la deuda, pero ya los calificadoras, los economistas de ciertas ideas piensan que es demasiado alta. Bueno, es inercial. Bueno, ¿qué se tiene que hacer para no caer en una situación? Porque reducir más el gasto social, no generar los gastos o la inversión que se requiere para dejar crecer en términos de que las 25,000 unidades de salud que tenemos, redondeando, hacerlas operativamente más eficientes, que requieren gastos de mantenimiento mayor, o sea, no solo construir. Entonces, mayores recortes en salud, en educación, en toda la estructura de protección social, es realmente un escenario, desde mi punto de vista, inaceptable socialmente, éticamente, algunos podrían decir políticamente costoso, porque no creo que tenga rentabilidades. Entonces, para que eso no suceda, Héctor, ¿qué es lo que el escenario, digamos, si no el ideal, un escenario mínimo para transitar y evitar recortes, qué debe darse? ¿Qué debe hacer el gobierno? Mira, la Secretaría de Hacienda para hacer, bueno, el secretario Meade, por decir que sería el hombre que tiene que hoy liderar este proceso de... Yo creo que sería el líder
pero lo primero va a tener que involucrar a muchos actores de la sociedad. Entonces, ahí ojalá haya esa apertura, porque me parece que hay dos momentos. Una, quizás se va a administrar lo que le resta al sexenio. ¿Se puede administrar? Yo creo que en situaciones dificilísimas, porque vamos a estar viendo un espacio fiscal implotando. Porque ha habido declaraciones recientes de empresarios emblemáticos, Slim, Servige, y nadie ha dicho queremos pagar más impuestos para que las finanzas públicas tengan mayores capacidades. O sea, no se puede administrar. Entonces, ¿qué se debe, digamos, un escenario mínimamente, se tiene que hacer ajustes en los precios de los bienes y servicios? ¿O se tiene, públicos da el gasolinazo, o se tiene que hacer alguna reforma fiscal adicional? ¿Cuál sería usted su escenario Yo deseable? creo que no nos salvamos de una reforma fiscal, pero ¿de aquí al 18? No lo sé, no lo sé. O sea, ¿crees que se puede, déjame hacer una expresión, patear el bote al 19? Creo que al menos lo van a intentar, porque no le veo el capital político al gobierno para hacer un llamado al tipo de reforma fiscal que estaríamos necesitando. Y la pregunta es buenísima. ¿De qué tamaño estaríamos hablando? ¿Una reforma fiscal mínima sería para ustedes? De largo plazo, bueno, no, es que... Digamos, Es que difícilmente, yo creo que va a ser un replantear, y no estaríamos exagerando, probablemente se replantee el pacto social en este país, con cosas tan profundas como cuál es el rol de estados y municipios. el pacto fiscal federal. Completo, no hay manera. O sea, si requiere pacto fiscal, volver a traer a la mesa el tema del presupuesto cero, realmente un presupuesto cero, revisar dónde se gasta, pero todo eso también es necesario, pero sí se requiere incrementar impuestos y transparentar en qué se gasta. Digamos 3 elementos mínimos necesarios que ustedes como expertos dirían que es urgente iniciar. No tengo fechas fatales, pero sí iniciar la reflexión. ¿Así lo ves, Noel? O sea, de que se tiene que empezar a hacer esta discusión. Mientras más pronto, mejor. Y aquí el tema, yo creo que es que necesitamos fortalecer los instrumentos que tenemos en el Estado mexicano para llevar esta discusión, porque una salida relativamente que tendrá un poco más de factibilidad es qué necesitamos para los próximos 3, 4 años para que no se nos deterioren las finanzas públicas y la macroeconomía. Y esa va a ser, pues, tomarnos una aspirina, porque vamos a estar pateando el bote, al menos las cosas no van a empeorar tanto y vamos a hallar una salida. Pero eso no es suficiente, porque venimos pateando el bote durante los últimos 10 años, tal vez. Sabemos que viene un problema fuerte de pensiones que ya se materializó. Sabemos que si las tasas de interés y el tipo de cambio siguen subiendo, se va a afectar en la parte de costo financiero. Entonces, si así, sin hacer nada, las presiones de gasto nos implicaran unos 3 puntos del PIB hacia adelante, súmale todavía a estas otras cosas y súmale que eso va a implicar tener que mantener los presupuestos sociales donde están o incrementarlos muy poco y tener muy poco espacio todavía para invertir. Entonces estamos hasta cierto punto comprometiendo el desarrollo futuro del país. Claro. Y esto es una pregunta mucho más amplia, donde yo creo que el Fondo Monetario lo ha dicho, lo ha reiterado varias veces, varias organizaciones de la sociedad civil. En el Belisario Domínguez hicimos una investigación al respecto. Tenemos que pensar en un consejo fiscal, en un órgano técnico que ayude a llevar estas decisiones de largo plazo, que tal vez no sean políticamente populares, pero que sí se tiene que plantear más allá del próximo ciclo electoral. Una última pregunta, ya que el programa se nos acaba. El gasolinazo, ¿a su juicio era inevitable con el costo que ha tenido social y políticamente? ¿Era insostenible esta situación? Yo creo que con los números que han salido a la luz no era inevitable. Era inevitable porque uno de los temores es, con la normalización de las tasas de interés, el servicio de la deuda del que ya hablábamos nos puede sacar un muy buen susto el siguiente año. Entonces no había margen para que el gobierno le absorbiera vía un subsidio o recortara esto y al mismo tiempo le dijéramos no te puedes endeudar. O sea, la amenaza real es que el servicio de la deuda, con cualquier incremento, digamos, tasas de interés o pérdida de calificación de la deuda, puede ser un golpe tan severo que pone en situaciones realmente muy delicadas las finanzas del Estado mexicano. Es correcto. Esa es la conclusión que tenemos ante la situación que está viviendo el país en este
primer trimestre de 2017? Yo creo que nos pusimos en una situación difícil nosotros mismos como Estado. Tomamos decisiones que se deterioró el escenario nacional e internacional y entonces tuvieron un peso. Y llegamos a momentos difíciles como esta parte del incremento en el precio de la gasolina y no teníamos ya con qué hacerlo. Entonces, o con qué suavizarlo, por ejemplo. Entonces, ese es el problema. O sea, por eso regreso al tema de la prudencia. Hay que ser prudentes porque van a haber escenarios, van a haber cosas que uno no se espera, que son difíciles de manejar. Y para eso tienes que tener espacio. Pero si nos acabamos el espacio de gasto y de endeudamiento desde hace años, y eso no se reflejó en mayor crecimiento de la economía o en una mejora general de las condiciones de vida de la población, pues es muy difícil que después de todo eso pidas a la población que absorba un incremento en los combustibles. Bueno, con ese comentario terminamos. Como ven, con Noel y con Héctor, es importante que vuelvan al programa porque hay muchas preguntas, seguramente muchas cifras que están ustedes pensando, pero que nos ponen en la situación real. Sí hay una debilidad de las finanzas públicas, el escenario futuro, próximo, puede ser muy adverso y no está la prudencia, los elementos para enfrentar elementos que, como dirían los economistas, exógenos, que están fuera de, digamos, de la economía nacional, de los resortes, y requieren cuanto antes una reflexión y discusión abierta de la situación de las finanzas. Héctor, muchas gracias por estar, espero verte pronto. Noel, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el programa México Social.